Una entre las cosas que estamos haciendo, estamos impulsando estos talleres en perspectiva de género para las primeras materias de la facultad, en principio, que lo que hacemos es tomar un punto del programa, del programa de la asignatura Historia Constitucional, Derecho Político, en este caso, Derecho Penal 1, y tomando un punto de ese programa, planificamos dar la clase con herramientas y tratando de profundizar en la problemática, incorporando la perspectiva de género. Hay algunas cátedras, algunas comisiones que ya lo vienen haciendo, e incluso hay docentes, en este caso, esta comisión y esta cátedra, digamos, ya tiene incorporada a la hora de abordar los temas la perspectiva de género, pero bueno, un poco en coordinación es que pensamos estos talleres y aprovechando un poco eso también como para que lo puedan ver en el marco del área. Así que bueno, el año pasado tuvimos la primera jornada de género y derecho también en la facultad, así que quizás algunos o algunas hayan conocido el área ahí. Fundamentalmente estamos tratando de impulsar, en este contexto que es muy complejo, todo lo que tiene que ver con la ley Micaela y la capacitación para las autoridades y docentes de la Facultad de Derecho. Así que bueno, mi idea era presentarles un poco el taller, agradecerle a Gabriela y a las docentes y a la cátedra por participar y por sumarse a esta iniciativa, que es la segunda vez que la hacemos, la hicimos también el año pasado. Así que bueno, agradecerles y decirles también que en el chat pueden ir dejando las preguntas para que una vez que terminemos el taller podamos tener un intercambio en ese sentido. Así que bueno, gracias a las docentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luciano, soy ayudante de la cátedra, estoy en el espacio del titular junto a Yael, Steffi y Pía. Y bueno, antes que nada queremos agradecerle en nombre de toda la cátedra al área de género por el espacio, nuevamente, como para profundizar la visión que tenemos del derecho penal y complementar, porque solamente con lo que se ve en las clases a veces no resulta suficiente, sino que a veces tenemos que recurrir a otras cosas y otro material como para poder actualizar también. La charla de hoy está basada en el libro Morir de cárcel de Zaffaroni, que también escribió el titular, Slocar, y tiene una introducción de la coordinadora de la cátedra y adjunta de la Comisión 1, Gabriela Uchis. Van a ser 3 bloques y van a exponer Yael, Estefanía y Pía. Pero bueno, las dejo a cada una que se presenten. Bueno, hola a todos y a todas, ¿se escucha bien? Bueno, mi nombre es Yael, hace varios años que vengo acompañando al doctor Alejandro Slocar en la cátedra. Es la primera vez que nos vemos por las circunstancias de la pandemia, pero bueno, no queríamos desaprovechar este espacio para poder problematizar sobre la incidencia que tiene la pandemia en los contextos de encierro, y muchas veces esta incidencia resulta diferencial respecto de ciertos colectivos de personas, ¿no? En lo que a mí me compete hoy, voy a hacer una pequeña historización del problema de las prisiones, ¿no? En esta tercera parte de la materia, que es la teoría de la responsabilidad punitiva, todos saben bien que la posibilidad que tiene el Estado para responder frente a un delito no siempre es automática, sino que esto va a tener que ver con lo que cada juez y cada jueza en particular vea frente al delito, ¿no? Entonces, muchas veces existen causales de exclusión o causales de cancelación de esta punibilidad, que van a hacer que en concreto no se termine aplicando una pena de prisión. Siempre decimos de la cátedra que no debemos perdernos de vista el dato óntico de realidad, ¿no?
Este dato óntico justamente es el que nos va a permitir ver que en las cárceles muchas veces la aplicación de penas termina siendo un trato cruel, inhumano o degradante. Esto no es solo una cuestión de Argentina, sino que es una cuestión que se inscribe en un mapa global que ha tenido que ver con leyes de endurecimiento y de mano dura que han provocado tasas de criminalización elevadas y de sobrepoblación en toda Latinoamérica. El SNEP, que es el Sistema de Estadística Nacional sobre Prisiones de Argentina, demuestra que la tasa de encarcelamiento es muy alta. Por ejemplo, nosotros tenemos 230 personas cada 100.000 habitantes privadas de libertad. Nos supera Brasil con 366 cada 100.000 habitantes, México con 198 cada 100.000 habitantes, Colombia con 235 cada 100.000 habitantes, pero son tasas que en la cárcel no puede sostenerse el acceso a derechos elementales con tales niveles de sobrepoblación. Entonces cabe preguntarnos, ¿no? También con las estadísticas que nos da el SNEP, ¿quiénes integran nuestras cárceles hoy en Argentina? Y ahí lo que encontramos en las estadísticas oficiales es que para el año 2018 el 95% de las personas que estaban privadas de libertad eran varones, el 65% tenía menos de 35 años, que el 67% solo tenía hasta estudios primarios completos, ¿no? Esto nos da cuenta de como ustedes saben, la selectividad con la que opera el sistema penal. Los delitos por los que estas personas están imputadas en general, porque solemos escuchar que la mayoría de los medios hegemónicos nos dicen las cárceles están llenas de violadores y asesinos, bueno, hay que desmitificar un poco esto. Sí, por favor, ¿puede hacerlo ya? Ya está en clases. O sea, no es que yo pensé que puede ella... Bueno, hay que desmitificar un poco esto, porque de las 40.000 imputaciones, ustedes saben que una imputación no necesariamente tiene que ver con que la persona haya llegado a un juicio donde se declare formalmente su culpabilidad. Las 40.000 imputaciones, por ejemplo, dentro de los 100.000 presos, dentro de las 100.000 personas privadas de libertad, tiene que ver con delitos contra la propiedad, ¿sí? Estos son robos y tentativas de robo. Y el 15% restante, dentro del 50%, digamos, de mayoría de imputaciones, tiene que ver con infracciones a la ley de estupefacientes, de drogas. Para ir desmitificando un poco quiénes son los presos que hoy tiene la Argentina. 2/3 de estas personas privadas de libertad son personas que por primera vez cometen un delito, ¿sí? Esto significa que no son personas reincidentes. Y en un 40% se encontraron desocupadas antes de ingresar a la prisión. Esto nos da cuenta, como les decía al principio, la vulnerabilidad de las personas que hoy pueblan nuestras prisiones y de la selectividad con la que opera el sistema. Como ustedes bien vieron en el primero y en el segundo capítulo de nuestro manual, a mayor vulnerabilidad es mayor la selectividad con la que opera el sistema. En lo que hace al acceso a algún beneficio dentro de la prisión, también según estas estadísticas del SNEP, solo del 92% de las personas privadas de libertad no fueron otorgadas salidas transitorias. Y en el 95% de los casos tampoco se los incorporó a un régimen de semilibertad. Digo, esto tiene que ver con problematizar nuestra ley de ejecución, que también corresponde a esta parte de la materia, que nos ofrece o nos dice que el fin de la pena es la resocialización y que debe pasarse por un camino de progresividad para ese camino, y encontramos con que en las estadísticas oficiales para el 2019, la mayoría de las personas no habrían podido acceder ni a tareas educativas, ni a tareas laborales, ni a beneficios. En cuanto a las mujeres, que igual va a desarrollar después Pía estos datos, en el 2016, según la Procuración Penitenciaria de la Nación, el 61% de las mujeres estaba presa por delitos contra la ley de drogas, ¿sí? Y en personas trans, mujeres trans, esto aumenta al 75%. Digo, para pensar en clave de criminalidad, a quiénes se persigue y por qué delitos, ¿no? En el caso de las mujeres, este fenómeno va a tener que ver con infracciones a la ley de drogas. Hay mucho para desarrollar ahí.
Ahora bien, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires es un tema muy complicado porque, como les dije, en Argentina hay 100.000 personas privadas de libertad, 50.000 se encuentran en provincia de Buenos Aires. ¿Qué implica esto? Que nuestra provincia tiene la mitad de las personas privadas de libertad de todo el país. A 2019 se llegó con altas tasas de hacinamiento y de sobrepoblación en provincia de Buenos Aires, y esto produjo que la Corte de la provincia estableciera por resolución, que es la 3341 del 19, la creación de una mesa de diálogo para que todos los actores involucrados, sea organismos de derechos humanos, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, encomendara un plan de acción para descomprimir justamente el hacinamiento que no permite el acceso a derechos dentro de las prisiones. Esto no es nuevo, cabe destacar que llegamos a diciembre de 2019 con esta tasa de encarcelamiento, pero que en 2005, en nuestra provincia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en un fallo que se llama Berbisky, que llega a la Corte de Nación, en un habeas corpus colectivo, establece que se encontraba en la provincia una situación crítica en relación a las cárceles. Pensemos que esto fue hace 15 años, con sobrepoblación también extrema, en donde se alojaba, por ejemplo, en comisarías a personas enfermas, a niños y a mujeres, mujeres embarazadas. Entonces, en ese momento la Corte de Nación encomienda a Provincia de Buenos Aires que arme un plan bastante similar a cómo llegamos a diciembre de 2019 para descomprimir toda esa sobrepoblación que existía en ese momento. ¿Por qué? Porque decía justamente la Corte de Nación que la prisión en estos términos implica un trato cruel, inhumano y degradante que no se puede tolerar desde la visión de los derechos humanos y desde lo que acepta nuestra Constitución y los tratados internacionales, y que justamente lo que se debía hacer para no tener responsabilidad internacional era poder revertir esos porcentajes. ¿Por qué estoy hablando de esto, digamos? Porque ustedes saben que con la pandemia, en donde no puede existir en una cárcel sobrepoblada distanciamiento social, se pone de manifiesto todo esto, ¿no? Y aparece en los medios de comunicación y aparece en boca de todos una problemática que era anterior a la pandemia. Esto quiero que quede claro. Es una problemática que viene de arraigo desde 2005, con este fallo Berbisky que les estoy comentando, que sería muy interesante que puedan leer como estudiantes de la carrera y como estudiantes de Derecho Penal 1. Ahora bien, en lo que hace al libro Morir de cárcel, digamos, que tiene un título muy paradigmático, en lo que hace a nuestra realidad, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para el año 2018, según informe de la Comisión Provincial por la Memoria, el 72% de las muertes tuvo que ver con problemas de salud no asistido, el 10% tuvo que ver con homicidios y el 8% tuvo que ver con suicidios. Entonces, como decía Berbisky, ¿no? En 2005, si el Estado no puede garantizar la vida de los internos ni evitar las irregularidades que surgen de la causa, de nada sirven políticas preventivas de delitos, ni menos aún las que persiguen la reinserción social, ¿no? Y como dice nuestro libro, el libro que expone el doctor Zaffarón y del que participan varios integrantes de la cátedra, morir de cárcel no es solo morir, es morir en circunstancias que llegan a administrar el castigo y administrar la muerte mediante todas las agencias que intervienen en la cuestión penal. Entonces es importante entender que el Estado tiene responsabilidad en la vida de las personas que están privadas de libertad. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, pone en agenda, a partir del COVID, la situación de las prisiones y encomienda a los estados a descomprimir, a tener políticas de descompresión de los lugares de encierro, de las instituciones de encierro, justamente por no poder garantizar la vida de las personas que allí se alojan. En este sentido, se pide, por ejemplo, que se reevalúen todas las prisiones preventivas,
Ustedes saben que un preso preventivo no tiene una sentencia que declare su culpabilidad, o sea que está preso por las dudas, que se otorguen prisiones domiciliarias para ciertos casos, eso es de lo que va a hablar Pía, ahora en un rato, que se revisen las libertades condicionales, las libertades asistidas, como les decía, según datos de MISNEP, son muy pocos los casos en los que se accede a estos beneficios, o mal llamados beneficios, y que simplemente toda una política para poder garantizar la vida de las personas que allí se encuentran detenidas. En este sentido, digamos, lo que quise dar cuenta es que la pandemia puso de relieve una situación que le preexistía. Esto es importante destacar. No es que las cárceles están en riesgo con la pandemia, sino las cárceles estaban en riesgo desde antes, porque llegamos a diciembre de 2019 con una tasa de sobrepoblación del 50% en nuestra provincia y en Argentina y en el resto de los países. Entonces muchas veces cuando nosotros leemos los textos o vemos que nuestra materia está enfocada a pensar el dato de realidad, lo que nosotros rescatamos como el dato óntico, es muy necesario para ver sobre qué estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería traer hoy, que me parece importante porque muchas veces la distancia entre el ser y el deber ser de las cosas termina siendo una distancia muy, muy grande y es necesario poder rescatar esta realidad para no caer en falsas abstracciones y perdernos de vista la coyuntura y lo que está sucediendo hoy realmente en nuestras cárceles y entender la perspectiva de derecho penal que queremos aplicar. Así que no les robo más tiempo y ahora sí la dejo a Pía. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias, Yael. Gracias a Agustina, también del área de género, y a Gabriela Guzis, la coordinadora. También soy integrante de la cátedra desde hace unos años. Me fui anotando algunos datos también que fue nombrando Yael, como para ir retomando y vincularla con el tema de prisión y género. Yo en particular les voy a hablar de dos fallos bastante relevantes en el ámbito federal, a nivel de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos votos son del doctor Slokar, que es el titular de la cátedra. Ahora los vamos a ver un poquito, marqué las cosas que me parecen relevantes en cuanto a este tema. Y en cuanto a los datos y a lo que implica la prisión y la responsabilidad judicial en pandemia, y la responsabilidad judicial también teniendo en cuenta esta situación de vulnerabilidad que también mencionaba Yael por cuestión de género, que ahora vamos a ver cómo esto se resuelve en los tribunales, es importante destacar también en relación a los números de la cantidad, digamos, de personas privadas de la libertad que tenemos en la Argentina, este dato de 103.000 personas aproximadamente para diciembre de 2018, si tenemos en cuenta cómo están compuestas las cárceles y vemos que la mayoría de las personas que están privadas de la libertad son por delitos contra la propiedad o por delitos por infracción a drogas, y que si bien conforme al sistema de criminalización de selectividad que nosotros vemos de cómo opera el sistema penal, vemos que la cantidad de mujeres que están privadas de la libertad no alcanzan en número digamos, a los hombres, que es al hombre pobre, que en nuestra región en su mayoría está compuesta la cárcel. Sí vemos que en los últimos años, ¿sí? La cantidad de mujeres privadas de la libertad ha crecido notablemente. En este punto también retomando, digamos, acorde a las entrevistas y a las estadísticas que hay, por lo menos a nivel federal, de las mujeres que están privadas de la libertad, que muchas veces son mulas, que son por delitos por infracción a la ley de estupefacientes, que es la ley 23737, acá es importante también destacar en esta responsabilidad judicial y también
una irresponsabilidad muchas veces legislativa, ¿sí? Que está muchas veces, digamos, ayudada por los medios masivos de comunicación que piden, ustedes verán constantemente, digamos, piden una respuesta punitiva por parte a cualquier problema que se presente en el Estado. En 2017 una reforma de la ley de ejecución penal y del artículo 14 de la libertad condicional del Código Penal, donde a partir, digamos, de los hechos cometidos de julio de 2017, las personas que cometan delitos en infracción a la ley de drogas, por el artículo 5 y el artículo 7 de esta ley nacional, no van a poder obtener el beneficio de la libertad condicional, es decir, a partir de julio de 2017, con lo cual esto es una reforma legislativa que hoy está vigente, que repercute en lo que es el principio de resocialización de la pena, que también hablaba Yael, y el trato digamos, que merece toda persona privada de la libertad, y teniendo siempre en miras la finalidad, digamos, no solo constitucional, sino también que está receptada por los tratados internacionales. Esto queda, digamos, en los hechos sin poder llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque los jueces vienen aplicando esta reforma legislativa. Es ley vigente, y si vos, digamos, sos infractora por alguno de estos delitos, entre ellos de droga, teniendo en cuenta este dato de que la mayoría, digamos, de las mujeres están privadas de la libertad, esto es un dato a tener en cuenta en la Argentina, ¿sí? Por otro lado, también, digamos, los jueces, si bien sabemos que ustedes habrán estudiado en la responsabilidad punitiva, cuando arrancamos a ver en el manual qué es la responsabilidad punitiva, que es esta posibilidad de que tiene el juez de aplicar pena o no, y de decidir cuánta pena o no, o de morigerar la pena, de conceder algún arresto domiciliario, alguna morigeración de la pena, nos damos cuenta, ¿sí?, que hay grupos, ¿sí?, que no solamente están alcanzados, ¿sí?, que son vulnerables, sino que además tienen una doble vulnerabilización. Y en este caso tenemos a el colectivo de mujeres, de niños, de adolescentes, de las personas LGTBIQ, ¿sí?, que, digamos, están no solamente sujetos a esta, muchas veces, vulnerabilidad frente a lo que es el poder punitivo por su condición social, ¿sí?, sino que también muchas veces lo están por la condición de su género. Y en este sentido podrán ver mediáticamente, y es bastante común escuchar cómo las fuerzas policiales maltratan o reprimen a estos colectivos en la vía pública, por ejemplo, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, digamos, lo que los jueces, al ver nosotros en este sentido, cómo los jueces aplican en un caso concreto, en un fallo en concreto, este dato óntico, estos datos de la realidad que nosotros, siguiendo nuestro marco teórico, enseñamos y vemos muchas veces este desfasaje entre lo que es la norma, el deber ser, y lo que es la realidad. Hay dos fallos actualmente bastante recientes, uno del 3 de junio de 2020, del mes pasado, y uno de marzo de 2020, que me gustaría comentarles cómo se trata esta temática del género en cuestión de mujeres, y uno de ellos es el caso de Estela Maris Miranda, que es una mujer, ¿sí?, que fue condenada por un tribunal, el tribunal número 4 de San Martín, ¿sí?, a una pena de 5 años por la infracción a la ley de drogas, ¿sí? Además, obviamente, también en ese caso estaba
agravada, la pena, además de la tenencia de estupefacientes, tenía un concurso con arma de fuego. Entonces su defensa le solicitó al juez que le conceda el arresto domiciliario, ¿sí? Que le morigere además la prisión preventiva, porque este es otro dato, tampoco estaba condenada por ese delito, sino que estaba como privada de la libertad preventiva, y ustedes saben que la prisión preventiva, ¿sí? En la Argentina funciona hoy en día, el 60% de las personas están privadas de la libertad bajo prisión preventiva sin una condena firme, transgrediendo de esta manera lo que es el principio de inocencia, ¿no? Entonces los jueces, en ese sentido, dijeron que no hacían lugar a ese arresto domiciliario que había solicitado la defensa, basado en una cuestión de salud, ¿sí? Porque esta mujer había tenido una cuestión, había sido intervenida por un cáncer, un cáncer de mama, y actualmente estaba haciéndose controles periódicos. Los jueces denegaron, teniendo en cuenta la escala penal que tenía en ese caso el delito, diciendo que en ese supuesto, al tener una pena, digamos, mayor a 3 años, ¿sí? Había un riesgo de fuga, estaban los riesgos procesales presentes que ustedes van a ver luego en derecho procesal penal, que son los que se invocan para denegar una excarcelación, le denegaron este arresto domiciliario. Entonces la defensa interpuso el recurso de casación y esto llega a la sala de feria de este tribunal en marzo de 2020, donde tenemos el juez, digamos, un voto bastante extenso del doctor Hornos, y luego el doctor Slokar, quien también adhiere y agrega algunas cuestiones más que me parece importante mencionar. Lo que dicen los jueces en la casación penal, luego de analizar en qué supuesto se puede dar la prisión preventiva, diciendo que es una prisión que es de última ratio, empiezan a analizar cómo debería ser este derecho a la salud, ¿sí? En los casos de las personas privadas de la libertad, ¿sí? Refiriendo que, digamos, el aplicarle una pena privativa de la libertad, si bien te restringe de lo que es la libertad, valga la redundancia, no debería afectar otros derechos como es el derecho a la salud. Y en este caso más específicamente, al ser un grupo, digamos, Estela Maris Miranda, al pertenecer, ¿sí? A un grupo vulnerable, como es el grupo de mujeres, que tienen características, digamos, nosotros las mujeres tenemos situaciones de salud que son propias del género que no presentan los hombres, y en ese sentido las cárceles muchas veces y en general están, digamos, pensadas por hombres y para hombres en todo sentido, en cuanto a la estructura y al funcionamiento de las mismas, cosa que pusieron de relevancia en las visitas a las cárceles realizada recientemente. Se puso, digamos, se puso de relevancia que no estaban funcionando adecuadamente, digamos, las unidades de salud específicas para mujeres, como es el control de la salud reproductiva, un control ginecológico, cuestión de las cuestiones de ecografía, no estaban funcionando bien, esto se denuncia, en este centro penitenciario federal número 4 en el que estaba detenida la imputada Estela Maris Miranda. Esto hay que resaltar que el Estado argentino está obligado internacionalmente, digamos, a garantizar la salud y a proteger sobre todo a los grupos vulnerables, como son mujeres, niñas, niños y el colectivo LGTBIQ, por, digamos, suscribir a diversos tratados internacionales, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, etcétera, y debe respetar también las reglas mínimas para el trato
de los recursos, de los reclusos, que son las reglas de Mandela, ¿sí? Y en este sentido los jueces analizan, ¿sí? Respecto del caso en particular, que en el caso de los establecimientos de mujeres, ¿sí? Es importante destacar que la población femenina creció de manera exponencial, como les comentaba hace un rato, en los últimos tiempos, y que se les debe brindar a las mujeres, ¿sí? Un tratamiento específico que esté orientado a la salud con las características propias de las mujeres, considerando esa situación, ¿sí? Y los jueces mencionan en este sentido las recomendaciones realizadas por los organismos de derechos humanos, ¿sí? Entonces, estas problemáticas específicas que tienen que ver con el género femenino, dicen los jueces, en este caso, ¿sí? De Estela Maris Miranda, que había tenido una cuestión de una intervención, si bien en este momento no tenía, digamos, una enfermedad de cáncer, sí había sido operada anteriormente por una cuestión digamos, de cáncer en una de las mamas, y eso obviamente la convierte además en una persona, digamos, una persona que presenta riesgo, está dentro de los grupos vulnerables a la situación de pandemia de COVID-19. O sea, no solo que está, digamos, se presenta en una situación vulnerable por estar privada de la libertad, con lo que implica, como decía Yael hace un rato, el hacinamiento y la sobrepoblación dentro de las cárceles, sino que también está detenida en un lugar donde no se están llevando a cabo las condiciones requeridas por los organismos internacionales para la salud específica de las mujeres, y es una cuestión que los jueces refieren que debe tenerse en cuenta, sobre todo para realizar estos chequeos, teniendo en cuenta también, digamos, la cuestión de salud previa que ya tenía y necesita chequeos para prevenir cualquier posible enfermedad futura. Por otro lado, los jueces, en este sentido, dicen que había que tener en cuenta que Miranda tenía un niño menor de edad, un niño de 9 años, y que esa situación, ¿sí? Si el niño además estaba al cuidado de una de sus hermanas, ¿sí? Entonces, lo que dicen los jueces, en este caso, además de esta situación extraordinaria de pandemia, de Miranda pertenecer a uno de los colectivos vulnerables, digamos, tutelados por el Estado argentino, tenemos el interés superior del niño involucrado, porque el niño está a cargo de una hermana y no está a cargo de su madre, y ello lo que implica es exponer al niño a situación vulnerable, que muchas veces están además en una situación de pobreza, o que obliga a salir a trabajar a una hermana que ni siquiera es mayor de edad, y los expone a una situación de peligro que también había que considerarse, ¿no? Y ahí empiezan a analizar un poco la Convención Internacional de Derecho del Niño y el interés superior de derecho del niño. Entonces, en este sentido, lo que dicen los jueces es que en una interpretación pro homine, que debe guiar al derecho penal, y digamos, teniendo en cuenta esta situación del interés superior del niño y de la mujer, consideraba en este caso, ¿sí?, revocar esta resolución del tribunal que no había hecho lugar al arresto domiciliario de la imputada, de Estela Maris Miranda, y concederle el arresto domiciliario. Eso es lo que dice el juez Hornos, se llega al acuerdo en ese fallo y se le concede el arresto domiciliario, y el doctor Slokar, que es juez también de la Cámara Federal de Casación Penal, continúa el voto del doctor Hornos, adhiriendo en la mayoría del criterio adoptado, y hace algunas, digamos, intervenciones, como
mencionando el principio de mínima trascendencia de la pena, que ustedes lo vieron por los primeros capítulos del manual de Zaffaroni y Alagia de Slokar, este principio que, digamos, lo que implica es que, si bien sabemos que aplicarle una pena privativa de la libertad, sí o sí va a, digamos, proyectarse mínimamente sobre sus familiares, sobre sus amigos, ¿sí? Hay, digamos, que cumplir ciertos estándares para que esa trascendencia sea mínima. En este caso, ¿sí? No se estaba cumpliendo, dice el doctor Slokar, el principio de trascendencia mínima, porque estaba afectando de manera seria al niño, hijo menor de edad, al niño hijo de Miranda, quien estaba al cuidado de su madre. Por lo tanto, había que tener en cuenta, digamos, esta cuestión para poder otorgarle el arresto domiciliario. Ese es uno de los fallos, así que le terminan concediendo, revocando esa resolución y concediendo el arresto domiciliario. El otro caso es reciente y es del 3 de junio de 2020, y es el caso de Tabara Waman, ¿sí? Es un fallo que también interviene acá la sala, no ya la sala de feria, sino la sala 2 de casación penal. En este fallo comienza el voto, el doctor Slokar, refiriendo por qué había sido condenada Lucía Tabara Waman. Después, si quieren, se los podemos pasar a los fallos o algunas de estas cuestiones para que ustedes las tengan. Esto igual también, si quieren, se los pasamos, pero buscar jurisprudencia también la pueden buscar a través del Sistema de Información Judicial, el SIJ, CIJ, ahí buscan, ponen el nombre del fallo y seguramente les va a surgir. En este caso, Slokar comienza refiriendo que no se había hecho lugar, el tribunal de juicio no le había hecho lugar al arresto domiciliario solicitado en favor de Ana Lucía Tabara Waman, ¿sí? En este caso, relata, ¿sí? Por qué había sido, obviamente también, esta persona estaba privada de su libertad por un delito en infracción a la ley de drogas, de la ley 23737, y el doctor Slokar comienza, en este sentido, rememorando un poco, trayendo a colación las acordadas que sancionó la Cámara Federal de Casación Penal. Una es la acordada número 2/20, del 9 de marzo de 2020, que es una acordada que sancionó ese organismo a fin de satisfacer los estándares internacionales en materia de mujeres, niños, niñas y adolescentes en el contexto de emergencia penitenciaria actual que hay en la Argentina, ¿sí? Luego recordó la acordada 320 del 13 de marzo y en particular las consecuencias que sobre aquellas personas deben ser tenidas en cuenta dentro de ese grupo de riesgo. Y por último menciona la acordada del 13 de abril, ¿sí? Que es la acordada 9/20 de la misma Cámara Federal de Casación Penal, donde en el contexto, además, en este contexto que sabemos que de base tenemos en las cárceles, que es la emergencia penitenciaria, se suma la emergencia frente a la pandemia, al COVID-19, ¿sí? Entonces, la Cámara sancionó esta acordada el 13 de abril, donde recomienda a los tribunales, ¿sí? Que adopten ciertas medidas alternativas al encierro para poder ir despoblando racionalmente las cárceles. Y en esta acordada, ¿sí? que digamos se realiza en un doble motivo, una es para aliviar la sobrepoblación y otra es para priorizar a aquellos internos que se encuentran dentro del grupo de riesgo frente a COVID, porque saben ustedes que hay personas que son población de riesgo, y en este sentido la Cámara Federal de Casación Penal mandó a hacer un documento al Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal lo ejecutó, haciendo un relevamiento en cada centro penitenciario federal cuáles eran las personas con riesgo. Entonces hay un documento que, digamos, está elaborado donde figura qué personas tienen riesgo o no, acorde a la situación que
que tengan, ¿no? Mayor de 60, 70 años, persona oncológica, persona con asma, persona por diabetes, persona, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, en esta acordada que sancionó la Cámara para ir despoblando racionalmente las cárceles, lo que dijo, ¿sí? La Cámara Federal es que, además de tener en cuenta, obviamente, los delitos, es decir, los delitos menos graves, las infracciones menos, más leves, digamos, además de tener en cuenta eso, había que tener en cuenta a aquellos grupos especialmente vulnerables. Y en este caso, a las mujeres, a los niños y a los adolescentes, ¿sí? Que son afectados de una forma desproporcionada porque se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, la Cámara Federal dice que es muy importante el rol que le cabe al Estado, ¿sí? Como garante de los derechos humanos, porque en definitiva es el Estado el responsable por las personas que están privadas de la libertad. Bueno, luego de mencionar ello, el doctor Slokar, y además de hablar de la intervención que él tuvo en la causa de la Procuración Penitenciaria Federal, ¿sí? Donde se dejó establecido en ese documento, en esa causa, que las mujeres privadas de la libertad enfrentan una amenaza especialmente grave, ¿sí? Por el hacinamiento extremo y por las condiciones, digamos, a las condiciones que se enfrentan dentro de estos centros que no están adecuados para su salud. En ese sentido, consideró, en este caso, de Lucía, Ana Lucía, que los jueces habían hecho una errónea interpretación al denegar el arresto domiciliario, porque no habían tenido en cuenta el hecho de que la imputada era una persona que estaba, en primer lugar, dentro de la nómina como personas de riesgo frente a COVID, ¿sí? Y analizando esto en perspectiva de género y frente al grupo vulnerable que representa al ser mujer, ¿sí? Había que tener en cuenta también que ella tenía una enfermedad previa, había tenido no solo una enfermedad oncológica, sino que también tenía múltiples afecciones renales, etc. Y el juez no las había tenido en cuenta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en ese particular contexto, debía revocarse esa resolución y hacerse lugar al arresto domiciliario en base a toda esta normativa suscripta por el Estado argentino de protección, digamos, de especial protección frente a las mujeres, a los niños y a los colectivos LGTBI, al colectivo, digamos, vulnerado. No voy a repetir la sigla porque me voy a volver a confundir, ya se me está trabando la lengua. Y bueno, digamos, se revoca esta resolución y se le concede el arresto domiciliario en base a todos estos criterios que les venía comentando. Para que ustedes vean cómo se aplica toda esta normativa en un caso concreto por uno de los órganos penales máximos en el país, que está por debajo de la Corte, como es la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, y ahora le doy el paso a mi compañera Estefanía. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por asistir, en primer término, a este espacio, que es el espacio del titular. Muchas gracias a Nerea de Género por repetir la excelente actividad, que creo que ya se va a tornar una costumbre, ¿no? Porque la verdad es que el año pasado nos gustó mucho llevarla adelante. Y bueno, este año también, es cierto que cambiamos la temática, pero bueno, eso también resulta interesante, ¿no? Para no aburrir. Yo voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con la exposición del doctor Slokar, tanto, bueno, Lucho creo que pasó el webinar, creo que se dice, que es donde expusieron en esta actividad de la Corte Interamericana, ¿sí? Que de por sí es muy extensa, pero desde ya vale la pena, ¿sí?, detenerse y mirarla.
y este libro recopila esas exposiciones o parte de esas exposiciones, y una de ellas es la de Alejandro Sloker, quien es el titular de nuestra cátedra. Y también, bueno, en el libro se encuentra la adjunta y coordinadora Gabriela Guzzi, y así que bueno, yo voy a hablar específicamente del capítulo que desarrolla el doctor Sloker. Me gustaría detenerme en el título, siempre me gusta detenerme en los títulos. El título es Necropolítica de los cautivos, ¿sí? Y no es un título, entiendo, que menor. Simplemente voy a mencionar que necropolítica es un término que utiliza un autor que se llama Achille Mbembe, que lo pueden buscar, donde se juega un poco con el concepto, ¿sí?, de lo que tiene que ver con el biopoder que desarrolla, la teoría del biopoder que va a desarrollar Foucault, que en sí va a tener que ver con la gobernabilidad de los cuerpos, ¿no? Se ha mencionado, vamos a ver ahora en la exposición, el tema del cuerpo, y también el tema del cuerpo de la mujer, ¿sí?, que no solamente es un objeto de las mujeres privadas de la libertad, ¿no? La idea de quién posee en sí el cuerpo de la mujer. Por otro lado, cautivos, yo entiendo que hace referencia a la sociedad, al libro de la sociedad de los cautivos, que fue escrito por un sociólogo norteamericano que se llama Gresham. Me lo anoté, van a ver que yo miro acá porque tengo todo anotado, porque me voy por las ramas, ¿no? Gresham Sykes, ¿verdad? Que bueno, que habla un poco de las realidades del encierro, ¿no? Estas realidades que de alguna manera existían y existen desde el nacimiento de la prisión misma, ¿no? Pero bueno, esta pandemia hace que se hagan más evidentes aún, ¿no? Hace que se visibilicen de una manera atroz. Yo señalé algunos puntos, no me quiero olvidar de nada, pero me gustaría comenzar con una frase de Angela Davis, y sobre todo por todas las cuestiones raciales que están aconteciendo. Angela Davis, una militante, está bien que es abolicionista, pero voy a tomar una frase que dice: el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, ¿no? Y ahora, cuando inicia el desarrollo, vamos a ir entendiendo por qué yo elegí esta frase, ¿sí? Cuando hablamos de la cárcel, ¿sí?, en definitiva estamos hablando de la privación de la libertad. Y de alguna manera, una de las cosas que busca el feminismo, ¿sí?, es la liberación de la mujer, ¿no? O sea, que cada mujer pueda sentirse un poco libre o un poco más libre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir intercalando por ahí la perspectiva de género o conceptos por ahí que tengan que ver con feminismo en base a la exposición del libro. Justamente el primer punto que quiero destacar es que el doctor Sloker comienza hablando de que la privación de la libertad no tiene por qué importar, ¿sí?, la privación de lo que es la salud, mucho menos la vida, y mucho menos la dignidad, ¿no? Cuando hablamos de dignidad, ¿a quién le atribuimos la dignidad? Y generalmente a las personas. Con lo cual vuelvo a retomar la frase que dije de Ángela, ¿no?, que tiene que ver con que, bueno, las mujeres somos personas, y eso también se va a relacionar cuando en la misma exposición hablemos de que aquí aparecen, cuando hablamos de cárcel y cuando hablamos de lesiones a bienes jurídicos, que tiene, van a aparecer los llamados y conocidos por todos y todas derechos humanos. Y aquí, bueno, señalo, ¿no?, que los derechos humanos también nos corresponden a las mujeres, ¿sí? Las mujeres también somos merecedoras de los derechos humanos, las mujeres, las disidencias, LGTB, que yo tampoco me sale, pero de más está decir que, digo, todas las personas somos merecedoras de los derechos humanos y de las políticas públicas ancladas, ¿sí?, en derechos humanos. ¿Por qué me parece importante hablar de políticas públicas? Porque si no nos quedan los derechos humanos como un marco teórico, ¿y cómo los bajamos? Y los bajamos con políticas públicas. Ahora, ¿por qué yo necesito la perspectiva de género? Porque no puedo aplicar por igual, ¿sí?, la misma política pública a todos los grupos, porque los grupos, ¿sí?, van a tener diferentes necesidades, ¿sí? Cada grupo, ¿sí?, que se encuentre vulnerado o sea posible de ser vulnerado, que será vulnerable, ¿sí?,
tiene requerimientos, o sea, tiene necesidades distintas. Por eso acá se discute mucho el tema de los feminismos y la igualdad, ¿sí? Si el feminismo pregona por una igualdad o no. Pero bueno, para no irnos del tema, también me parece importante cuando el doctor Slocar menciona un concepto de, él habla como de una judicatura, ¿sí? Interamericana. ¿Sí? Nosotros estamos hablando de la Corte Interamericana. El instrumento, ¿sí? Si se quiere, de género que tiene esta Corte, es la Convención de Belén do Pará, que ya la deben conocer. ¿Sí? Ese es el pilar si uno quiere hablar de temáticas de género. Ahora, ¿qué nos quiere decir el doctor Slocar? Bueno, lo que nos quiere decir es que nos tenemos que, nosotros no, sino los jueces y juezas, tienen que considerarse interamericanos. ¿Por qué? No interamericanos en la concepción de aplicar la normativa interamericana. ¿Por qué? Porque eso hace que se genere el compromiso internacional. Acá voy a traer un autor que me olvidé de mencionarse, que es Zaffaroni, que también escribe en el libro. Zaffaroni, hace poco salió un artículo de él que se llama Penas ilícitas, donde él propone, ¿sí?, una responsabilidad de los jueces y juezas por una comisión por omisión al no otorgar las llamadas prisiones domiciliarias frente a la pandemia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si una persona muere a causa de contagiar este coronavirus, básicamente, ¿sí?, la responsabilidad se le puede imputar al juez o jueza que denegó, ¿sí?, esa prisión domiciliaria, lo cual me parece un tanto adecuada, una categoría adecuada. Y si nosotros eso lo volcamos con esto de la judicatura interamericana, ¿sí?, vamos a tener una responsabilidad más allá de lo nacional, ¿sí? Nos vamos a ir entonces al interamericano. Sigo para no perderme, tengo los puntitos anotados. Como bien arrojó, cuando ya habló de los datos, ¿no? Los datos siempre son muy importantes, porque en definitiva son números, son datos duros, ¿no? Es lo que impacta. Muchas veces en nuestra formación, ¿no?, se tiene el concepto de que por ahí los sociólogos trabajan más con datos y nosotros, bueno, bajamos un informe y ya, ¿no? Bueno, es importante para mí acostumbrarnos a los datos porque impactan. Estos datos arrojan, como bien mencionaba con el tema de Berbisky, bueno, ahora con el tema de qué va a pasar con lo que ha sucedido en Provincia de Buenos Aires, arrojan que existe lo que se va a llamar como superpoblación carcelaria, que como bien ella también dijo, no es un fenómeno nacional, ¿sí? La superpoblación carcelaria la importamos desde los Estados Unidos de los años naciente en los Estados Unidos en los 70, en los 90 repercute en toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber condiciones de hacinamiento, y también lo que quiere decir es que las personas privadas de la libertad, en su mayoría, como bien también señaló la compañera, se van a encontrar en prisión preventiva. La prisión preventiva la hemos estudiado en esta materia, ¿sí? Tiene que ver con que son personas que están condenadas sin juicio, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No tienen una condena firme, pero están privados de la libertad. Y a esto se le asocia el fenómeno de la pobreza. Como bien sabemos cuando estudiamos los caracteres del poder punitivo, ¿sí?, a quienes selecciona ese poder punitivo, sabemos que generalmente las personas privadas de la libertad son personas pobres, tanto hombres como mujeres, disidencias, ¿sí? Bueno, aquí me gustaría introducir el concepto de lo que vamos a llamar como feminización de la pobreza, ¿sí?, que no es menor. La feminización de la pobreza, tanto intramuros como extramuros, claramente, tiene que ver con que la pobreza se mide como un todo, ¿no? Y la pobreza en general termina repercutiendo más que nada en las mujeres, ¿sí?, aunque muchas veces eso no se logre ver. Solamente me gusta arrojar la idea, no me voy a expresar sobre eso, pero para que se entienda la relación, cómo se puede ir vinculando, ¿sí?, la perspectiva de género, de qué manera vemos cómo se afecta a las mujeres, ¿sí?, con esta privación de la libertad. Otro punto que se desarrolla es, bueno, esto la verdad es que la compañera también habló de la significancia del título del libro. A mí me gustaría decir que este término
fue acuñado por la gran criminóloga Lolita Guillar de Castro, ¿sí? Y digamos que refiere a que las cárceles latinoamericanas son un camino para el exterminio, claramente, ¿no? Porque donde las sociedades civilizadas o aparentemente civilizadas, discursivamente, nos dicen, bueno, la pena de muerte no existe, nos terminamos dando cuenta que hay como una manera subterránea, que la propia Lolita es quien desarrolla, ¿no? el concepto de poder punitivo subterráneo, ¿no? Y aquí sucede lo mismo. Podríamos decir que existe una pena de muerte, o sea, que se termina aplicando bajo un discurso de no a la pena de muerte. También he citado el gran autor Bauman, ¿no? Que previó muchas cosas Bauman, donde dice que, bueno, que las instituciones totales, cuando hablamos de cárcel, la cárcel es una especie de institución total. Tenemos el neuropsiquiátrico, por ejemplo, que también es una institución total, ¿sí? Bueno, Bauman, ¿qué va a decir? Que son eliminadores de residuos, son vertederos de residuos, ya no reciclan. Entonces, las teorías re no existen, porque no van a reciclar, ¿sí? Van a dejarlo como un recipiente para residuos. Por otro lado, yo voy mirando el tiempo porque me copo mucho. No, vengo bien. Interesa el concepto que el doctor Slocar también habla sobre manifiesta en torno al tiempo, ¿no? Eso también lo hemos visto. O sea, la privación de la libertad, ¿sí? Se atribuye de un modo abstracto, o sea, el monto de la pena es temporal, ¿sí? Si nosotros condenamos a alguien por homicidio simple, bueno, el magistrado, la magistrada puede conceder una pena de prisión de 8 a 25 años, ¿sí? Este tiempo es sobre el valor del mercado, ¿sí? Y tiene que ver intrínsecamente con el sistema capitalista, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, se mide un tiempo, ¿sí? Absolutamente lineal, ¿sí? Y tiene que ver con un sistema capitalista. Acá me gustaría mencionar el libro, Cárcel y Fábrica, de Melossi y Pavarini, que más allá de que el estudio no es sobre las instituciones penitenciarias latinoamericanas, sino más bien lo que tiene que ver con Europa y Estados Unidos, hablan de las instituciones penitenciarias nacidas en esos sitios, ¿no? Y tiene que ver cómo el nacimiento de la prisión se identifica con el sistema capitalista, ¿sí? Otro punto que hoy mencioné cuando hablé del tema de los cuerpos, la pena es corporal, ¿sí? A mí me van a decir que la pena es privativa de la libertad y que no, la pena es corporal, la pena se sufre en el cuerpo, ¿sí? Y no solo porque la persona se enferme de COVID, ¿sí? Es decir, hoy estamos atravesados por esta situación, pero hay un montón de situaciones donde se sufre en el cuerpo, ¿no? Esta pena. Entonces, acá vamos a pasar al concepto de la apropiación de los cuerpos, y me gustaría hablar de nuestros cuerpos. Y acá voy a citar a Silvia Federici, una gran autora que, aunque no trabaje el tema de la cárcel, es muy importante. Ella tiene una obra que es muy conocida, que es Calibán y Bruja, y ahí no termina el título. El título es Calibán y Bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria. Silvia, una autora italiana que de hecho estuvo visitando nuestro país, creo el año pasado, no, el anterior, estuvo en un centro cultural acá en La Plata. Silvia nos va a hablar de las brujas, ¿no? Nos va a hablar de la Inquisición, nos va a hablar de la quema de brujas. Entonces, ¿qué va a decir? La quema de brujas es lo fundante en un sistema capitalista. ¿Y qué hace el sistema capitalista? Que hoy lo vemos, todos lo estamos viviendo en cuarentena. Domestica a las mujeres, ¿sí? El tiempo de la mujer, si nosotros podemos hablar, no es sobre este tema, pero si uno ve, ahora está muy de moda esto, hablar de las tareas de cuidado, ¿no? En los medios de comunicación se habla de, bueno, de repente esta pandemia nos hace ver que las mujeres hay un montón de tiempo, ¿sí?, que lo usamos para el cuidado. Entonces, por eso me gusta eso de que la triste pandemia es como que desató un montón de cuestiones que existían, pero no estaban tan evidentes, no estaban tan en el tapete, si se quiere. Siguiendo con la exposición, acá aparece
mi gran amigo, diría yo, Michel Foucault, porque siempre está Michel Foucault en todos lados. Michel Foucault escribió muchos libros, uno de ellos Vigilar y Castigar, que seguramente es el que todos conocemos, ¿no? Todos y todas. Ahí desarrolla el tema de la teoría del panóptico. Me gustaría aclarar que muchas veces dice uno, Foucault, el panóptico, creó el panóptico. No. Foucault no creó el panóptico lo creó Bentham. ¿Sí? Lo que hace Foucault es agarrar, ¿sí?, una arquitectura carcelaria, ¿sí?, y de esa arquitectura carcelaria, que parece inocente, dice, bueno, no, te tengo una teoría, acá te están vigilando, ¿sí? Por eso el nombre del libro, bueno. Y tiene que ver, si uno lee lo último que salió de Byung-Chul Han, digo yo, también, ¿no? Esta cuestión del control y la vigilancia, que hoy se da por ir con los medios tecnológicos, ¿no? Bueno, volviendo, Slocar entonces también toma a Foucault y dice, bueno, habla de la categoría de la biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? ¿No? Porque Foucault habla de la biopolítica, la posverdad, todos sabemos esto, pero ¿qué es todo esto? Y acá es muy importante porque Foucault va a reformular un viejo concepto, ¿sí? Y va a decir, ya no se trata de hacer morir. El poder soberano, ¿sí?, o sea, el poder soberano ya no es hacer morir, sino dejar morir. ¿Sí? Entonces hay toda una reformulación que no es menor, que tiene que ver con la gobernabilidad de la que hablaba hoy. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, lo de panóptico ya lo mencioné. Esperen que no me quiero perder. Por último, a ver cómo vengo de tiempo. Vengo bien. Por último, me gustaría hablar un poco del concepto, que lo voy a buscar acá, de lo que también nos va a decir Slocar sobre Slocar va a citar a un autor que es David Garland, que es un sociólogo norteamericano, que es muy interesante también de leer, que tiene un libro que es también un libro, no me acuerdo el título, que habla sobre la vigilancia, sobre la sociedad moderna y la vigilancia, donde analiza también a Foucault. O sea, es muy gracioso como muchos autores, como ven, terminan analizando a Foucault. También tiene uno sobre la sociedad del control, digo, todo es lo mismo, y nos habla de lo que son los campos de concentración, ¿no? Nos va a decir cómo en definitiva, ¿sí?, algo que se suponía que la historia había dejado en el pasado, ¿no?, esos crímenes atroces de exterminio, cómo en realidad se enmascaran, ¿sí?, cómo terminan enmascarándose con otros discursos, pero se siguen reproduciendo. Entonces, nos va a hablar de que las cárceles son auténticos campos de concentración. Zaffaroni mismo también utiliza este término, ¿sí? Repito entonces que el COVID no trae nada nuevo bajo el sol, sino lo que hace es alumbrar un poquitito más lo que está un poco tapado, ¿no? Y me gustaría cerrar leyendo literalmente lo que el doctor Slocar, cómo el doctor Slocar finaliza este capítulo del libro, que tiene que ver con un escritor latinoamericano, no sé si lo conocen, Gabo, le dicen, Gabriel García Márquez. Recuerda entonces al protagonista Santiago Nazar, protagonista de Crónica de una muerte anunciada, una novela donde también se juega con el tiempo, ¿sí? Hay un ir y venir constante. Voy a leer literal la voy a leer después de decir esto. En esta novela, en esta pequeña novela, todos, no voy a spoilear, se dice, pero lo que va sucediendo es que el pueblo se va noticiando de que algo iba a pasar, ¿no? El pueblo se va noticiando de que algo malo se venía, ¿no? Como que algo malo se venía y nadie hace nada, ¿no? Todos lo ven, todos ven eso, pero nadie hace nada. También esta obra es interesante porque ustedes van a poder ver cómo existe lo que se llama el castigo o la venganza por mano propia, cuando la costumbre supera la ley. Ustedes en Introducción al Derecho, o como se llame ahora la materia, porque como cambió el plan, van a ver que nosotros tenemos fuentes del derecho. Bueno, una de ellas es la costumbre, ¿sí? Y en esta obra se desarrolla particularmente cómo la costumbre supera
¿sí? A lo que debería ser, digamos, o a lo que establece la norma. Entonces, para cerrar, y ya no seguir hablando yo, porque no tiene sentido, me parece que esto cierra y dejamos abierto al debate, si así lo quieren. Dice, hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas. Con esto cierro, y nada, espero que les haya gustado la exposición, creo que estuve en tiempo, así que bueno, me silencio y no sé si quieren, si Agus vos querés abrir el debate o vemos cómo lo hacemos. Bueno, la verdad que sí, muy interesante. Acá están poniendo algunos comentarios, todas y todos. No veo preguntas, no sé, me gustaría, digamos, soy docente también y soy de las personas que cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesariamente compartido, así que me gustaría escucharlos un poco, o por lo menos que puedan hacer algún comentario o alguna pregunta o algo sobre estos temas que fuimos abordando, algo más general también, digo, me parece importante, es muy interesante la materia de derecho penal y que tenga perspectiva de género, es muy importante que como futuras abogadas y abogados incluyan la perspectiva de género a la hora de ejercer su profesión, en el rol que les toque, ¿no? Como operadores de justicia. Pero bueno, no sé si alguno, me parece que, no quiero ponerme en modo, pero el otro día lo hablaba con mis alumnos, esto de la necesidad de tomar un poco la palabra, ¿no? Como estudiantes, y poder hacer algún comentario o alguna pregunta o alguna reflexión que alguien quiera compartir, me parece que puede ser interesante. Alba. Hola, buenas tardes a todos. Estuve atenta escuchando todo lo que decían, a lo último Estefanía, que muy interesante, y citó a Angela Davis. Y bueno, esto de la cuestión de género y sobre todo de raza, que la vez pasada pude escuchar a Tamires Alves y a la doctora Guzzi, hablaba precisamente de eso, de que las mujeres embarazadas y por ende los lactantes, o sea, los niños cuando ellas iban a parir, digamos, o sea, antes de que nacieran estos niños, se refirió a parir como condenada, que es un documental que busqué para ver de qué se trataba. Realmente es espeluznante porque te da piel de gallina el hecho de pensar cómo las mujeres son vulneradas de esa manera, y no solamente pensando en la pena que están sufriendo ellas, sino también esos niños que todavía no están y no tienen por qué sufrir esas consecuencias, y sin embargo ya desde el principio empiezan a pasar por esta situación, digamos, ¿no? De precisamente como lo que dice, parir como condenada porque no reciben la atención necesaria, el maltrato que sufre ella y su pequeño, digamos, el niño que viene, digamos. Eso, y que estaba muy interesante todo lo que acaban de decir y que tomé nota de todo. Estoy aprendiendo cada día más. Gracias. Bueno, yo no lo vi ese documental, lo voy a mirar. No sé si alguna de las chicas lo vio, pero sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión? Puede ser también vinculado al tema, a este tema que estamos viendo, pero también puede ser vinculado a algún tema del derecho penal o alguna otra cosa que quieran Hola, comentar. ¿Sí, Mercedes? sí, No. buenas tardes con todos. Bueno, yo estoy cursando Penal 1. La verdad, toda la cursada fue muy interesante llevarla en esta cátedra de Zaffaroni, porque fue una puesta en la realidad, no sé, porque uno a veces dice, bueno, voy a estudiar abogacía, eh, a lo penal yo a lo penal no, contencioso, pero la verdad uno se pone del otro lado. Con esta cátedra estudié
estudiando, viendo esto, de la parte de la vida carcelaria, ¿no? Y a eso, más aún, con la perspectiva de género, donde realmente acá nos ponen, nos sitúan, ¿no? No hay una, digamos, una atención a lo que es la realidad femenina, ¿no? Dentro de lo que es, o sea, los servicios que decían anteriormente. Bueno, la verdad me siento muy contenta de estar escuchando esta charla, porque me sitúa más aún y me compromete más aún con el estudio y con lo que uno hace, ¿no? Con lo que uno se proyecta. Bueno, quiero agradecer a todos, porque la verdad fue muy interesante. Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, son flores para la cátedra, así que felicitaciones a la cátedra. ¿Algún comentario más sobre el tema? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan vinculada a algún tema puntual? Acá me están preguntando algo a mí. ¿Cómo se está trabajando la ley Micaela en la facultad? Sí, qué buena pregunta. Bueno, ahí estábamos en febrero, estábamos, digamos, ya hace un tiempo, pero en febrero tuvimos la última reunión presencial con las distintas áreas. Ustedes saben que en la facultad hay un montón de espacios y áreas y personas y referencias. Digo, está el Instituto de Manuela González, está el Centro de Atención a la Víctima, hay distintos espacios, algunos institucionales, está la red de profesoras, por ejemplo, que muchas de las que estamos acá formamos parte de la red de profesoras de la facultad, que vienen trabajando todos estos temas. Entonces armamos una especie de mesa para poder planificar y elaborar entre todas y todos cómo vamos a implementar la ley Micaela en la facultad, que es algo bastante reciente porque la universidad recién hace un año que adhirió y está todavía en un proceso de empezar con las capacitaciones. En ese contexto donde estábamos como tratando de ya iniciar las capacitaciones, en el marco de la ley sucede lo del aislamiento preventivo obligatorio, este contexto de la pandemia, el COVID, así que bueno, estamos como en el proceso de transición para hacer todo un poco virtual, porque es un poco lo que se va a venir. Así que la ley, no sé si la conocen, la ley Micaela, si saben un poco, para los que no saben o las que no saben, hay una ley nacional, una ley provincial, que obliga a realizar capacitaciones obligatorias en perspectiva de género y en violencia para todos los poderes públicos del Estado en todos sus niveles y jerarquías. Y en ese sentido, la Universidad Nacional de La Plata adhirió por resolución del presidente Tauer de la universidad a la ley nacional. Y además hay diferentes, por ejemplo, sectores, organismos o sindicatos, digo, también hay otras asociaciones o del sector privado también que incluso adhieren a la ley y así articulan también. Es muy importante también la creación de los 2 ministerios. El año pasado, con esta nueva gestión, se jerarquizaron áreas de género en lo que es la estructura de la provincia, a nivel nacional. Tenemos 2 ministerios y bueno, los ministerios son autoridad de aplicación también de la ley, entonces bueno, también ahí se articula bastante, sobre todo con lo que tiene que ver con los contenidos, porque hay contenidos mínimos. En el caso nuestro de la facultad, tenemos los contenidos que establece la universidad, así que hay que respetar también ciertos contenidos mínimos que se establecen, básicos, digamos, que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar las capacitaciones. Así que bueno, sí estamos trabajando en ese sentido. Acá hacen otro comentario. Graciela, que coincide en que las cárceles son verdaderos campos de concentración. Cuando hablaban de campos de concentración me acordé del libro de Pilar Calveiro, no sé si lo conocen. Que lo damos. Sí, porque en LESA se trabaja mucho y se cita el libro de Pilar Calveiro. Sí, que se llama
Lo tengo ahí arriba porque lo di la clase pasada. No, pues yo doy un capítulo de sociedad y campos de concentración. No me acuerdo cómo es el título del libro, pero creo que es algo así. Que incluso ahí ella plantea esto de que no cualquier sociedad tiene, ¿no? Un centro clandestino de detención, un campo de concentración. Es muy interesante eso para pensarlo también. Así que me imaginé que lo citaban o que lo daban. Bueno, ¿algún otro comentario, reflexión que quieran hacer? Los varones. Diego, tomó la posta. Buenas tardes a todos. Me gustaría saber, más que nada, además de la problemática de las prisiones con respecto al género femenino, si a través del tiempo que empezamos con el aislamiento social preventivo y obligatorio, se tomaron medidas en base a los que no están, a las mujeres que no están presas, pero que tienen violencia doméstica, y creo que se ha incrementado en el lapso en el cual se encuentran, con el tema del aislamiento. Si han tomado algunas medidas o a través de los ministerios que se crearon, para saber si hay algún número, como dio Yael en algún momento, con respecto a lo que son de las mujeres que están sufriendo violencia doméstica en las casas, ¿no? ¿Alguna quiere responder o le respondo yo, como quieran? Bueno, sí, como sabrás, el aislamiento, digamos, esta situación que estamos viviendo, obliga a tener que estar en nuestras casas. En el marco de eso y, digamos, teniendo en cuenta cuáles son las características de la violencia doméstica o de la violencia de género, se habilitó la posibilidad de que las mujeres, permitirles poder salir para realizar las denuncias, instar las medidas que sean necesarias, justamente por el contexto que se estaba viviendo. Incluso se habilitó, hay un número de teléfono también que se puede llamar, o sea, digamos, como que de alguna manera está como suspendido o no sería como una obligación este aislamiento para el caso de las mujeres, porque justamente es donde más se acentúa y donde suceden los casos de violencia. Fue un tema cuando sucedió lo del decreto, fue un tema, ¿no? Para el Estado, para la política pública, esto de, bueno, por un lado tomar una medida que es una medida en el marco del contexto de una emergencia sanitaria, y por otro lado la contracara de eso que implica enfrentar de alguna manera o tener que las mujeres tener que estar sometidas a una situación de violencia. Poder y desaparición, sí, ese es el libro de Pilar Calveiro. Me cayó todo. Sí, agrego algo más que por ahí no tiene que ver con la violencia de género, pero en una de las medidas que me parece que es bastante importante destacar, que surgió del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Mujeres a nivel nacional, es el tema de regular un poco la situación de trabajo con esta situación de pandemia, el home office, con las personas que estén a cargo, que realicen tarea de cuidados de menores de 5 años. Es reciente, hace 2 semanas creo que salió, que no sé cómo se va a implementar en organismos públicos y demás. Todavía no se publicó en el boletín oficial esa resolución, así que mirá. por eso yo no la nombré, pero sí, se trabajó ese tema, pero... Sí, yo la leí, como que la compartieron en varios grupos, sí, como algo bastante novedoso y progresivo en el tema. No. No. Circuló, no, te digo porque yo lo vi para lo que es provincia, para inmediatamente atender a lo que es el empleo público en la provincia de Buenos Aires, y miré el tema y no. Cosas que a veces suceden. Sí. Esperemos que salga.
Sí, A ver porque es si... bastante novedosa. Sobre todo regula la situación actual a las que estamos, digamos, muchas mujeres o personas que estamos a cuidado de niños, de niñes, y estamos trabajando. Claro. Sí, sí. Juliana doctora, Juliana maestra. No. Acá hay dos personas que dicen que no se escucha, Estefanía, pero me parece que es un problema de ustedes, porque yo la escuché bien, no sé si la mayoría... Sí, yo también escuché bien. De eso que planteás es interesante, Estefanía, porque primero, si hablamos de género, tenemos que hablar de masculinidades, ¿no? Y esto de cuál va a ser, digamos, el desafío, cómo van a pensar los varones qué implica ser varón, ¿no? Con las tareas domésticas esto se ve muchísimo y tiene que ver con la división sexual del trabajo y, ¿no? Lo público, siempre, esto es una cuestión histórica